Libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice: si te digo cosas terrenales y no las entiendes o no las crees, ¿cómo vas a entender entonces o cómo vas a creer si yo te dijera las celestiales? Y así vamos a orar para dar empiezo. Bendito Dios, Padre mío, gracias. Aquí estamos reunidos, mi Dios, con un propósito. Queremos una perseverancia en nuestras vidas, Señor. Y te rogamos toda tu ayuda, toda tu bendición, Señor Jesús. Abre todo el entendimiento y derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. El tema del jueves fue: ¿existe realmente el infierno? Y el tema del domingo pasado: ¿quién controla el infierno? El tema de hoy también es precioso. El tema es: ¿cómo es el infierno? Y lo vamos a analizar en las Escrituras, texto con texto. Son temas muy preciosos y que Dios nos ayude. Quizás para esta nueva generación no sepan esto que les voy a decir, pero en la generación más antigua, nuestros antepasados decían: no debes de salir después de las 12 de la noche en día de muertos, pues las ánimas o las almas de los difuntos te dan una vela y al día siguiente esa vela se convierte en un hueso de muerto. No podías ni siquiera acechar después de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque según la enseñanza, según la creencia de los antiguos, era de que si acechabas o salías, te daban una vela, y esa vela al otro día se convertía en un hueso. ¿Por qué enseñaban eso los antiguos? Por dos cosas. Uno, porque así se los enseñaban. Y número dos, porque de esa manera controlaban, le metían miedo a los hijos, y los hijos ya no salían a la calle después de las 12 de la noche. Y ni siquiera acechaban por la ventana a las 12 de la noche, porque tenían un temor de que el muerto les vaya a dar una vela, y esa vela se convierte en un hueso de muerto. Así se le metía miedo a la gente. Otro: si no limpias tu casa, si no limpias tu patio, si no lavas tu ropa, o si no lavas tus trastes, al día siguiente las ánimas ya lo hicieron. ¿Y qué hacía la gente? Cuando llegaba el día de muertos, barría el patio, pero lo barrían bien, que si habían piedras se saltaban ya las piedras, porque ya la tierra estaba bien barrida, todo el patio. Y la casa estaba bien limpia, para que cuando lleguen las ánimas, todo lo encuentren limpio. Y si por si acaso alguien no lo hizo, enseguida le decían: hazlo rápido, porque si no las ánimas lo van a hacer. Y tenían miedo de que las ánimas lo hicieran. ¿Qué se logra con esto? La misma manera. Así se los enseñaban y les servía para que haya limpieza en el hogar. Ustedes veían los patios antes bien limpios. Otro: si no te portas bien, serás lanzado al infierno y te quemarás vivo todos los días de tu vida por siempre y por siempre y por siempre y por siempre. Ese es el tema que vamos a tener hoy. ¿Cómo es el infierno? Esto lo podemos dividir en dos partes. Si no te portas bien, serás lanzado al infierno. Ya nos dimos cuenta que sí existe el infierno. Ahora, la segunda parte: y te quemarás vivo todos los días de tu vida por siempre, por siempre y por siempre. Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo es el infierno? Como ejemplo, en el crematorio. ¿Qué es crematorio? Donde meten a los cuerpos.
para cremarlos, porque no quieren ir a la sepultura. Entonces los meten en el crematorio. Bueno, en el crematorio meten a una persona muerta para cremarlo y tarda tan solamente de 2 a 4 horas a una temperatura de 800 a 900 grados centígrados y te entregan solamente las cenizas. ¿En cuánto tiempo? De 2 a 4 horas. ¿A cuántos grados? De 800 a 900 grados centígrados. Y luego salen con su pomito de colados Gerber. Aquí tiene las cenizas de tu esposo o de tu esposa o del que se murió. Y la persona se los lleva como un recuerdo, ya lo cremaron. Otro punto. El Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros. Y su temperatura es de aproximadamente de 6.000 grados centígrados. Y si uno se acerca más al núcleo, alcanza unos 15.000 grados centígrados. La diferencia es, ¿cuántos grados centígrados se necesitan para cremar un cuerpo? 800 a 900. El calor del Sol emite 6.000 grados centígrados. Son 6 veces más el calor del Sol que el crematorio. Ahora vamos a ver. La temperatura en el centro de la Tierra es de alrededor a unos 6.000 grados centígrados. Tanto la temperatura como la presión se pone cada vez mayor cuando uno se aproxima más al centro del planeta. ¿Sí estamos captando? Para el crematorio necesito 800 a 900 grados, nada más. El centro de la Tierra está a unos 6.000. ¿Cuánto tiene el Sol? 6.000 grados centígrados. ¿Cuánto tiene el centro de la Tierra? 6.000 grados centígrados. Los científicos dicen que allí todo es líquido. Los fierros, los metales, todo es líquido en ese lugar. Todo lo que cae en ese lugar, hablando materialmente, todo se consume. Vamos a ver otro punto. Estamos tratando el tema, ¿cómo es el infierno? Si desde Adán hasta el día de hoy siguen yendo a ese lugar que se llama Seol, Hades o infierno, ya se hubieran consumido en su totalidad en segundos. Si lo comprendemos, Adán vivió hace 6.000 años. ¿Por qué? Porque el centro de la Tierra está a 6.000 grados centígrados. Y un horno crematorio tan solamente necesita de 800 a 900 grados centígrados para que en 2 a 4 horas me entreguen las cenizas. Otro punto. Jesús fue a predicarles en el Seol. Es verdad. Jesús fue a predicarles en el Seol, en el Hades o en el infierno. Pero no dice la Biblia que estén quemados o que se les estén cayendo los pedazos. Más bien les predicó a todos y sacó a muchos de ese lugar. ¿Cómo es el infierno? Lo pintan a uno donde se está uno quemando y los pedazos se les está cayendo. Imagínense los que murieron desde Adán. 6.000 años en el infierno están siendo atormentados en ese lugar día y noche. Oye, si un metal que cae en ese lugar se consume en segundos. Y el crematorio de 2 a 4 horas te lo devuelven en polvo. Estamos analizando el tema, ¿cómo es el infierno? Vamos a lo que piensan muchos. Si alguien dice, es que no se gastan, es que no se acaban, es que no se consumen, porque son almas, son cuerpos espirituales que se queman y son atormentados día y noche en ese lugar. Eso es lo que dice la gente. Es que no son cuerpos terrenos, son cuerpos espirituales y están en ese lugar y es por eso que no se queman. Bueno, vamos a ver. La pregunta es, ¿un alma o un cuerpo espiritual
¿Se quema o se consume? Si los que están allá en el infierno están día y noche consumiéndose, la pregunta es, ¿un alma o un cuerpo espiritual se quema o se consume? Y la respuesta es, yo creo que el cuerpo físico sí, pero el cuerpo espiritual no se quema ni se consume. Dios te bendiga. ¿Cómo es el infierno? Vamos a leer Lucas 12:4. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Nunca temas a los que te matan el cuerpo, mas el alma no lo pueden matar. Al que debemos temer es a Dios, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Vamos a ver otro punto. El Seol o el Hades o el infierno es una cárcel, así lo dice la Biblia. No dice que sea un crematorio. El Seol, el Hades o el infierno es una cárcel, no es un crematorio. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El infierno es una cárcel. ¿Cárcel de qué? Es una cárcel donde van todos los condenados. Otro texto, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tercer texto, Judas 1:6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que el Seol, el Hades o el infierno es una prisión, es una cárcel donde van todos los condenados. Estamos viendo el tema, ¿cómo es el infierno? Es un lugar donde van todos los condenados, desde Adán hasta hoy, y están encarcelados hasta que sean resucitados para que sean juzgados. Ese es lo que es el Seol, el Hades o el infierno. Vamos a analizar algunos textos que muchas veces se han entendido diferente. Vamos a analizar cuando la Biblia habla de las tinieblas de afuera. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a analizar primero qué es las tinieblas de afuera. Acá dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Vamos a ver otro texto, Mateo 22:13. Dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla de lo mismo. Vamos a ver el tercer texto. Luego viene la explicación. Mateo 25:30. Dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tres textos que nos dicen lo mismo. Uno más. Libro de Judas 1:13. Dice, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y lo que quiere dar a entender, tinieblas quiere decir sin luz. Los que se encuentran en ese lugar se encuentran separados de la luz. Quiere dar a entender
que siguen separados de Dios. Quiere dar a entender que Dios no está en ellos. Por eso dice que moran en las tinieblas. Todos los que son condenados, pues lo está diciendo, son condenados. ¿Por qué son condenados? Porque nunca quisieron entregarle su vida a Dios. ¿Por qué serán lanzados a las tinieblas? ¿Por qué seguirán sin Dios? Tinieblas quiere decir sin luz. Los que se encuentran en ese lugar se encuentran separados de la luz, separados de Dios. Quiere decir que Dios no está en ellos, por eso dice que moran en las tinieblas. Eso es analizando la palabra las tinieblas de afuera. Vamos a analizar lo que es el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a leer Mateo 8:12 para analizar qué es el lloro y el crujir de dientes. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ya lo vimos. Ahora sigue, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otro texto, Mateo 13:42, dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos vuelve a marcar, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez, lo vuelvo a decir. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro más. Mateo 24:51 dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro más. Te estoy sacando todos los textos donde dice esa palabra. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo vuelvo a marcar. Vamos a ver Lucas 13:28. En este texto que vamos a leer, nos va a explicar qué es el lloro y el crujir de dientes. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Luego dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué va a ser el llanto y el crujir de dientes? No dice que porque se estén quemando, sino que dice porque se van a dar cuenta que sí hay una vida eterna, y ellos, viendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas, y a todos los que van a estar en el reino de Dios, y los que están en condenación, los que están en el infierno, no puedan lograr esa vida eterna. Entonces sí, ese es el lloro y el crujir de dientes, como cuando a una criatura le dicen, tú no pasaste el año. Pues qué tristeza, ¿no? Hay quienes lloran, hay quienes se lamentan. Ahora imagínate, tú no entras a la vida eterna, tú te quedas en la condenación. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Vamos a analizar ahora la palabra, ¿qué es el horno de fuego? Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla, y los echarán en el horno de fuego. Otro texto, Mateo 13:50, dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos vuelven a repetir que los echarán en el horno de fuego. Y el horno de fuego es la verdad, es un horno de fuego. El infierno es un horno de fuego, pues se encuentra a unos 6,000 grados centígrados en ese lugar. Esa es la verdad.
es un horno de fuego. Se acabamos de explicar que el Sol, su calentamiento es de 6.000 grados centígrados y que en el centro aumenta hasta unos 15.000 grados centígrados. El centro de la Tierra también es un horno de fuego, que su calor es de 6.000 grados centígrados. Aquí no mintió Jesús, aquí dijo la verdad. Es un horno de fuego. Vamos a analizar, es un fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado. Aquí nos dice, al fuego que no puede ser apagado. Otro texto, Marcos 9:44, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego, que no puede ser apagado. Versículo 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno. 48. Donde el gusano de ellos no muere, y luego dice, y el fuego nunca se apaga. Y también es otra verdad. El fuego del sol no se puede apagar porque es sol. Y el fuego del centro de la tierra no se puede apagar porque eso es lo que le da vida a la tierra. El fuego del centro de la tierra es un fuego que no se apaga. Y si analizamos la palabra, el gusano de ellos no muere. He visto algunos videos donde está corriendo un gusano en el cuerpo. Que yo sepa, la carne produce gusanos para que el polvo vuelva al polvo como era. Pero un cuerpo espiritual produce gusanos. ¿Un cuerpo espiritual produce gusanos? ¿Por qué causa vienen los gusanos al cuerpo físico? Para descomposición, para que el polvo vuelva al polvo. Y en un cuerpo espiritual, ¿qué se va a comer el gusano? No se puede comer nada porque no hay carne. Es un cuerpo ya no físico, es un cuerpo espiritual, donde lo que podemos comprender es que el gusano de ellos no muere. Está hablando del pecado en ellos que no muere. Y vamos a ver Isaías 66:24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres, ¿está correcto?, de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su, no dice el gusano, porque su gusano nunca morirá. No dice ni el fuego, dice ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. No habla de el gusano, sino de su gusano. No habla del fuego, sino de su fuego. Pues amén, es verdad. Si tú sales y ves un cadáver que está en descomposición, pues te darás cuenta que está lleno de gusanos. Si es que ya tiene 1, 2, 3 días, explota el cuerpo y se llena de gusanos y es lo que consume todo el cuerpo. Entonces el gusano de ellos no muere, se refiere al pecado de ellos que no muere. El cuerpo humano crea gusanos y se descompone y vuelve al polvo, como era. Un cuerpo espiritual no crea gusanos. Lo que está en el infierno es no un cuerpo físico, un cuerpo espiritual. Vamos a analizar Lucas 16:24. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. En algunos videos ves cómo se les va desprendiendo pedazos, y se les desprende otro pedazo, y se les desprende otro pedazo, y están gritando. En ese lugar en un segundo ya están consumidos, hablando físicamente. ¿A qué se refiere esto? El rico estaba acostumbrado a la buena vida, y ahora se daba cuenta de la realidad. Por no entregarle su vida a Dios, él estaba siendo atormentado en esa llama. Él estaba acostumbrado a una buena vida, pero por cuanto no hizo caso, no le entregó su vida a Dios, él fue condenado, fue lanzado al infierno, y el lloro y el crujir de dientes es ver a Abraham, es ver a Lázaro, que ellos sí lograron la salvación o la vida eterna, y él estaba en el lloro, en el crujir de dientes, atormentado por no poder salir de ese lugar, y atormentado por saber que su familia iría también a ese mismo lugar. Por eso es que la preocupación de este rico, que él decía, tengo a 7 hermanos, quiero que se les predique, para que ellos no vengan a este mismo lugar donde yo estoy. Porque ese lugar es terrible. ¿Terrible en qué sentido? En que quieres salir de allí y no puedes salir. Los que están condenados se van a ese lugar y no hay quien los saque. El tema es que estamos viendo cómo es ese lugar. Vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y luego utiliza la palabra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tanto los que se van al seno de Abraham, los que se iban al seno de Abraham, o los que se van al paraíso, mueren y duermen en ese lugar. Pero aquí nos dice que los que se van a levantar para vergüenza y confusión perpetua también serán despertados. Eso quiere dar a entender que tanto en la condenación, en lo que es en el infierno, están durmiendo en ese lugar. Otro texto, Isaías capítulo 14, versículo 9. Dice, el Seol abajo se espantó de ti. Luego dice, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Es un texto que nos está hablando cómo el querubín protector también fue lanzado en la condenación. Cuando se le lance por 1000 años en ese lugar, dice, el Seol abajo se espantó de ti. Pero luego utiliza la palabra despertó muertos. Si va a despertar muertos, eso quiere dar a entender que están dormidos en ese lugar. Dios les bendiga. Si los va a despertar es porque están durmiendo. Otro texto. Libro de Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces venimos comprendiendo que el infierno no es un crematorio. El infierno es un lugar que es una cárcel donde van todos los condenados, donde van todos los que no le quisieron entregar su vida a Dios, son lanzados a ese lugar y que de ese lugar nadie los va a sacar. ¿Cuál será el lloro y el crujir de dientes? Que estando condenados y sean despertados, vean la nueva Jerusalén, vean a Abraham, vean a Isaac, vean a Jacob, vean a los profetas, vean a todos los que van a resucitar y van a tener vida eterna, y ellos no lo puedan hacer. Dios te bendiga. Un punto para despertar. ¿Cristo fue al centro de la tierra a predicar o no fue? Sí fue. Mateo 12:40 y 1 de Pedro 3:19. Fue a predicar a ese lugar. Cuando Él predica en ese lugar, ¿estaban quemados? ¿Y no dice la Biblia que estén quemados? ¿No los sacó cremados?
no sacó el polvo de cada uno nada más. Él fue a predicarles y les predicó la palabra de Dios. Porque Cristo fue al centro de la tierra a predicar. ¿A quiénes? A los que desde Adán hasta el día de hoy no quisieron obedecer los mandamientos de Dios, son lanzados a la condenación, son lanzados al infierno, y Cristo fue a predicarles a ese lugar. Sin embargo, no nos dice que estén cremados, que estén quemados, que no tengan un pedazo. No nos dice nada de eso la Biblia. La Biblia dice que al ir a ese lugar, predicó para los que desde Adán están en ese lugar. Y a los que son suyos, los tomó, los sacó de ese lugar y los llevó a lo que se llama al huerto de Edén, a lo que se llama el paraíso, o a lo que se le llama la Nueva Jerusalén. Último punto. De Adán a un hombre que es muy conocido que se llama Enoc. Enoc nació en el año 622 después de Adán. Vivió solamente 365 años. Es tomado en el año 987 de Adán para acá. Y él estuvo en el infierno, porque no había otro lugar. Todos eran condenados. Pero dice que Jesús fue a ese lugar, tomó lo que era de él y lo llevó a otro lugar. Eso es Enoc. De Adán a Noé. Noé nace en el año 1056, de Adán para acá. Vive 500 años y le habla a Dios. Viene el diluvio en el año 1656. Noé vive 950 años. Noé muere en el año 2006. Y la Biblia dice en Génesis 7:13 que ahí se salvaron solamente 8 personas. Si es de Adán a Abraham, Abraham nace en el año 1946, de Adán para acá. En el 2046 tiene a su primer hijo, vive solamente 175 años, y en el año 2121 muere Abraham. Y yo te digo, todos estos justos, todos se iban a la condenación, porque todos estaban condenados a ir a ese lugar. Claro que por misericordia de Dios, separa el infierno con el seno de Abraham, pero lo que te quiero dar a entender es que están siempre en ese mismo lugar. Pero no dice que se hayan quemado. Otro, de Adán a Moisés. Moisés nace en el año 2407, le habla a Dios en el año 2447, vive solamente 120 años, muere en el 2527, de Adán para acá, y en Éxodo 12, versículo 37, vamos a ver. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que Dios quiso separar a un pueblo para que toda esta gente, la que hicieron cambio de vida, ya no fueran al infierno, sino que fueran al seno de Abraham. El plan de este pueblo era de que la gente dejase de seguir yendo a ese lugar de condenación. Lo que quería Dios es separarlos para que todos los que creyesen, todos los que obedeciesen, ya no vayan a lo que se llama el centro de la tierra, donde está el infierno, sino que a un ladito vayan a lo que se le llama el seno de Abraham. Allí descansan, y en el otro, dice Lucas 16, que ahí sí estaba batallando el que estaba en ese lugar, viendo al pobre Lázaro, que él sí estaba feliz, y el otro pobre estaba en su lloro y crujir de dientes. Dios te bendiga. Si tú lees la historia de los romanos, la muerte de Cristo en la cruz, el que murió a su derecha, el que murió a la izquierda, eran ladrones. ¿Qué es lo que hacían los romanos? Crucificarlos, meter miedo a la gente, para que todo aquel que vea a uno que está crucificado y diga, ¿por qué lo crucificaron? Es que fue ladrón. Entonces yo ya no voy a robar. ¿Qué es lo que hacían los romanos? Meter miedo a la gente. Y por el miedo, ya no lo hago. Bueno, eso es lo mismo que sigue haciendo la católica romana. Le siguen metiendo miedo a la gente
para que la gente ya no esté pecando, porque va a ser quemado día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué no se les explica la verdad? Van a ser lanzados al infierno de fuego, que es la condenación, y allí van a estar sin que puedan pasar a la vida eterna. Es terrible estar en un lugar y ver cómo los demás, si con poco te lo digo, estás comiendo frijolitos porque estás pasando una mala racha y ves al vecino cómo está comiendo su carne y su manjar. Ay, y te das cuenta que es en lo material. Imagínate en lo que es la vida eterna. Estás en la condenación, en el infierno, y ves a todos los que se están gozando, felices, sonriendo, la brisa, la vida eterna, Jesús con ellos, todo lo que se predicó es verdad, y uno dice, quiero ir allá, y viene el llanto, el quebranto, el dolor, muchas cosas, pero se cumple lo que dice la Biblia, los que están de este lugar, jamás pueden pasar a este lugar, y los que están en este lugar, no pueden pasar a este lugar. Así que Dios te bendiga, y vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Bendito Dios, Padre, muchísimas gracias, porque nos concedes este privilegio, mi Dios. Una vez más, Señor, una vez más te damos las gracias, y te rogamos que tú abras el entendimiento, Señor Jesús, que se acabe la religión, que se acaben las falsas enseñanzas, y que salga a luz la verdad, Señor. De nada sirve decirle a la gente, y te vas a quemar día y noche en ese lugar, de todas maneras no cambia, Señor. Aunque se le meta miedo, no cambia. Mas cuando se le habla la verdad, y entiende la verdad, eres tú quien mora, eres tú quien hace el milagro en esta persona, Señor. Yo te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.